buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer muchísimo a la Fundación por la invitación y también por integrar estos temas que a veces se siente como que no están tan relacionados a un diagnóstico o a un tratamiento. Y si bien el término soluciones innovadoras basadas en naturaleza parecen muy vanguardistas, finalmente no hay nada más sencillo que mirar hacia el origen y entender que todo está conectado y que no hay salud infantil o en ninguna etapa de nuestra vida sin ecosistemas sanos. Y ojalá que pueda yo transmitir esa conexión directa que existe y que en ninguna etapa de nuestra historia ha sido tan prioritario integrarlo entre lo aislado que pueden parecer unas profesiones con nuestro desarrollo y nuestra sobrevivencia. Y para esto yo siempre parto desde lo más sencillo o simple, aparentemente, y es, bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Y en ese sentido yo creo que la palabra sostenibilidad sin duda se encuentra en todas las conferencias que van, están en todos los ensayos, se sabe que son prioridad. Probablemente muchos de ustedes representan a sus países o a sus estados y por lo tanto se sabe que esta es una de la agenda planetaria más importante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a hablar más adelante sobre eso. Y sin embargo, las Naciones Unidas, cuando habla de desarrollo sostenible, lo que dice es la capacidad de que los recursos actuales estén disponibles para las siguientes generaciones. Y parecería que integra un gráfico muy parecido a esto, ¿cierto? En donde se encuentra la economía, la sociedad y el ambiente, ahí está el desarrollo sostenible. Pero realmente este concepto es obsoleto, porque no podemos poner el mismo peso a estas tres variables. Simple y sencillamente porque la interdependencia y la conectividad no tiene este equilibrio. Y por eso es que esta agenda es súper importante. ¿Y por qué voy a hablar un poquito sobre esto antes de entrar ya a ejemplos específicos? Porque muchos de ustedes lideran organizaciones que finalmente están buscando o canalizando fondos. Y esa conexión entre el propósito de cada organización o de cada una de las causas que ustedes persiguen tiene que estar conectado con uno de estos 17 objetivos de desarrollo que son la agenda prioritaria hasta el 2030. Y aquí quiero compartir ciertas cifras en donde claramente el sur global tiene mayores desafíos que están íntimamente relacionadas, la conexión de salud, de ecosistemas, disponibilidad de recursos con la salud. Y por ejemplo, cuando hablamos de hambre cero, he estado escuchando a lo largo de la jornada los efectos, ¿cierto?, sobre la malnutrición. Pero ¿dónde está la causa? ¿Cierto? Y 1 de cada 8 personas, si bien en el mundo ya se estaba mejorando muchísimo el ir disminuyendo el hambre en el mundo, llegó la pandemia y esto dio un giro. Y esto lo que hace es que 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de hambre crónica, ¿cierto? Y además, 2.000 millones de personas están malnutridas. Pero por otro lado, cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, 600 millones de personas no tienen acceso a un baño o a lavarse propiamente las manos. Y entonces, cuando no tenemos una gestión adecuada del agua, donde no tenemos un saneamiento o acceso al alcantarillado, sumado a la vulnerabilidad que tiene la malnutrición, generan unas brechas que son económicamente muy difíciles de que los gobiernos lo pongan como prioridad. Y entonces por eso es que necesitamos una agenda como los Objetivos de Desarrollo Sostenible para dejar
claros objetivos y claras metas. Entonces, si cualquiera de ustedes está desde desarrollando una investigación, en el caso de los más jóvenes que veo en esta sala, es este el lenguaje donde conectan finalmente resultados de impacto para cerrar esas brechas y donde el reto también está en canalizar los fondos y el financiamiento para lograr escalar esas investigaciones o esas posibles soluciones. Y esto nunca ha sido tan importante, porque si bien los gobiernos tienen había un conferencista que hablaba sobre la interrelación de la academia, la ciencia, las comunidades y el gobierno, y me parecía muy interesante el gráfico y la caricatura que ponía, el cartoon. El sector privado, sin duda, es quien moviliza los grandes cambios. El gobierno pone las reglas del juego, pero la respuesta es el sector privado. Y esta es una encuesta de riesgo que contestan los CEOs de las empresas en el mundo que mueven la aguja económica. Y me gustaría que vean cómo en los próximos 2 años, esto es lo que ellos consideran altamente riesgoso para sus negocios. Y en los próximos 10 años, como pueden ver, los 4 primeros lugares están relacionados a desastres climáticos o pérdida de biodiversidad. ¿Y eso qué tiene que ver con mi profesión o con mi especialización? Dirán muchos de ustedes, en la gran mayoría doctores. Todo. Porque en un ecosistema desbalanceado, sea una comunidad o un país, no puede haber salud. U obtenerla cuesta montos que ningún gobierno, al menos de nuestra región, está dispuesto. Por eso es que las soluciones basadas en naturaleza son tan relevantes, porque son mucho más eficientes en costo que la infraestructura que estamos tradicionalmente acostumbrados a valorar, que son aquellas que son creadas por el hombre. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a valorar y decir que pagamos por el agua, cuando en realidad lo que pagamos es la intervención humana de los sistemas de distribución y tratamiento. Pero nunca tenemos los costos relacionados de la producción del agua. Y esos son los cambios que se van a empezar a generar para poder generar respuesta a estos riesgos de cómo seguir generando salud y también una economía cuando estos son los principales riesgos. Los 4 principales están relacionados a temas climáticos y de la naturaleza. Pero el mundo está cambiando y probablemente cuando decimos, oye, ¿cuál es la unidad de crecimiento económico? Seguramente todos dicen el Producto Interno Bruto, porque eso es lo que nos hemos acostumbrado a ver como medida de riqueza y de progreso. Pero eso no es así. El PIB es una unidad supremamente incompleta, porque entre otras no toma en cuenta el riesgo de un sistema. Asume que las transacciones de bienes que genera un país van a estar así por siempre, como que no hubiese escasez de esos recursos. Por lo tanto, ahora se están integrando nuevas unidades de medida como la riqueza total, que realmente toma en cuenta 3 tipos de capitales. El capital producido, que es tradicionalmente el PIB, aquello que el hombre produce o extrae de la naturaleza, y lo combina con el capital natural, eso quiere decir la disponibilidad y salud de los ecosistemas, naturaleza, agua, biodiversidad, clima, bosques, y el capital humano, que básicamente es la prosperidad. Gracias. Y entonces, ahí fue. Y entonces, si tomamos en cuenta esos 3 tipos de riqueza y los ponderamos, resulta que Ecuador es más rico que Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Si nosotros ponderamos esos 3 tipos de riqueza totales, que es con esa visión de largo plazo, así luce la riqueza global.
Y muchos de ustedes me escucharán y dicen, esta mujer está loca, ¿cierto? Sobre todo que nosotros estamos acostumbrados aquí en el Ecuador en estar con una nube gris todo el tiempo de todo lo que está mal. Pero aquí yo veo potencial y lo que les estoy trayendo es la lógica de cómo estamos creando una nueva economía para poder crear prosperidad en un entorno donde cada vez vamos a hacer más con menos recursos disponibles. Y entonces se generan hay muchas más, pero digamos, 3 agendas importantísimas para ejecutar y cerrar, para cumplir o no quedarnos tan mal con los objetivos de desarrollo sostenible. 1, la necesidad de proteger al menos el 30% del territorio terrestre y marino al 2030. Necesitamos proteger y restaurar. 2, necesitamos bajar emisiones, porque si no, los desastres por clima van a ser cada vez peores. Y 3, la contaminación. La contaminación, sí, por temas de contaminantes, que hubo un panel sobre esto, sobre gases, por sobre todo contaminantes o metales pesados, pero aquí quería traer también algo muy importante como son los plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso. Los plásticos no son malos, el exceso y la mala disposición de plásticos de un solo uso nos está trayendo problemas. Y entonces, con esto, lo que se pretende visibilizar es que aquí hay oportunidades para canalizar e interrelacionar el efecto que tiene con la salud. Y entonces, después de este brevísimo brochazo, lo que quería era demostrar por qué es esta la interacción correcta para generar realmente un desarrollo sostenible. Y por eso, cuando me dicen, bueno, ¿cuáles son las soluciones basadas en naturaleza? No es nada más que traer los beneficios que tienen los árboles, el suelo, los diferentes ecosistemas, inclusive los residuos, al servicio de los grandes desafíos que tenemos como generación. Y en ese sentido, es supremamente importante la relación costo y beneficio. Las soluciones basadas en naturaleza son escalables y son mucho más eficientes porque por sobre todo no tienen un mantenimiento tan alto. Y vamos a ciertos ejemplos. Algunos de ustedes han escuchado el ejercicio de Medellín, ¿cierto? Me imagino que sí. Algunos de ustedes han ido a Medellín. Uy, no veo. 2 minutos, perfecto. Han ido a Medellín para ver que se incorporaron 30 corredores. Estos 30 corredores lo que hicieron fue conectar el agua con los espacios verdes. Y finalmente, atrás de esto hay ciencia. Porque, por ejemplo, una ciudad bastante densa, poblacionalmente hablando, estos entornos que ven acá pueden generar hasta 4 grados menos de calor. Sin tomar en cuenta que a nivel, por ejemplo, de manejo de aguas escorrentías, el tener áreas verdes genera, por ejemplo, que se tenga menos necesidad de tratamiento por aguas lluvias, que no deberían ni siquiera ser parte de una red de alcantarillado. La apropiación del espacio público también es importante. Me imagino que ustedes han escuchado del síndrome de Heidi, que es la escasez que tenemos de conectarnos con entornos naturales en medios urbanos. Y esa es una de las causas principales de la desconexión con la naturaleza y los problemas de salud mental que tenemos. Y entonces, un efecto indirecto de ejercicios como Medellín hace que también el efecto sobre los niños no solamente son temas relacionados a disminución del smog, de la contaminación, sino también en poblaciones vulnerables,
efectos de felicidad, depresión e inclusive de relación familiar por la apropiación del espacio público. Sin contar el efecto sobre la biodiversidad, que también eso es importantísimo. El dejar de pensar en ponerles químicos para tratar las aguas, sino con especies nativas que además son alimento para biodiversidad, porque eso normalmente no está valorado dentro de los ecosistemas. Ya no tengo tiempo, pero yo les dejo la presentación porque tengo muchísimos ejemplos también de las diferentes regiones que hay, no solamente digamos, en América Latina, sino también en Asia y en África. El mensaje que les quiero dejar finalmente aquí es que las soluciones basadas en naturaleza es un término que van a estar escuchando mucho más frecuente. E integrar los diagnósticos as usual o el negocio as usual con estas nuevas necesidades aumenta la capacidad de colaborar entre diferentes stakeholders para escalar soluciones innovadoras. Así que muchísimas gracias.